Muy buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches. No sé si haya alguien por ahí. Hola, buenas noches. No veo mi transmisión. No sé. Oh, ya la encontré. ¿Cómo están? ¿Qué tal estás? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal esta semana? Bien, bienvenido. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, y to speak. Bienvenidos. ¿Cómo han estado en estas semanas de cuarentena? Los servicios comunitarios, es decir, todas las razones que hemos tenido que dar hoy, cómo han estado con sus directores de grupo, cómo les ha ido, qué tal, qué tal estar todavía encerrados o si están saliendo demasiado, cómo van las cosas por el colegio, por el barrio. Con mucho trabajo, sí, hemos tenido demasiados trabajos. Aquí de todo corazón, si hay alguno viendo, créanme que hoy no pude calificar absolutamente nada. Me le he pasado contestando mensajitos de acerca de ciertas entregas. Ángela, bienvenida. Señorita Alexandra, ¿cómo está y cómo le fue en el colegio? Usted que anda muy juiciosa. ¿Qué tal esas idas y venidas del colegio? Pues no sé, cuéntenme aquí en la caja de comentarios. Un abrazo. Sí. Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Ay, muchas gracias, Alexa. Me alegra que se escuche súper. Estamos tratando como de todo esto, darle buena vibra. Y pues un cuento corto como para iniciar mientras alguien más se conecta, ¿les parece? Este es un cuento que encontré para todos aquellos que aguantamos sueño, es decir, que no dormimos muy bien. Entonces se llama Insomnio, por Orten67. Parecía una noche más, una de paseo nocturno por el insomnio, pero desde hacía rato sentía que alguien seguía mis pasos. Cada vez estaba más cerca, pero no había nadie en la calle. Nadie más tenía insomnio. Aceleró el paso y la presencia que sentía también. Su corazón latía a un ritmo frenético, comenzó a correr y ahora sentía que la tenía casi en la nuca y no sabía dónde meterse, ya que no le daba tiempo de llegar a la casa. No había nada que hacer, estaba perdida. Es un pequeño cuento. ¿Cómo estoy? Bien, Camilo, con muchísimo trabajo. Don José Medina, ¿cómo está? Mañana vuelves y mañana, bueno, para Camilo, muy buen, bastante trabajo, aunque no crean, estamos explicándole individualmente a cada uno, eso es complejo. Entonces es muy berraquito. Y hola José, ¿cómo va? ¿Qué más de su vida? Y Alexandra, qué rico que mañana vuelvas al colegio. Eso nos da ilusiones a nosotros para poder volver. Y también, pues, saludes a los que veas allá. No les vayas a dar abracitos, ¿no? Porque está prohibido, pero abrazos y besos. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el cuento de esta noche. Esta noche, este cuento para los que les interesa el terror y les interesan las historias. Este es un cuento de Lovecraft. Se llama El Innombrable y es un mito de culto. Recuerden que los cuentos de acá son descriptivos porque antiguamente la gente no tenía televisor. Entonces tenían que ser muy descriptivos para que imaginen. Entonces esperamos que ustedes empleen su imaginación. Muchos éxitos y vamos a arrancar con El Innombrable. Estábamos sentados en una ruinosa tumba del siglo XVI, a avanzada hora de la tarde de un día de otoño. El viejo cementerio de Arkham
y divagábamos sobre lo innombrable, mirando hacia el sauce gigantesco del cementerio, cuyo tronco casi había hundido la antigua e ilegible losa y había hecho un comentario fantástico sobre el alimento espectral e incalificable de sus colosales raíces. Succionaban sin duda de aquella tierra vetusta y macabra. Mi amigo me amonestó por decir esas tonterías y añadió que por supuesto que no habían efectuado enterramientos desde hacía más de un siglo y probablemente el árbol no recibió otro alimento que el ordinario. Añadió además que mi constante alusión a lo innombrable y a lo incalificable era un recurso pueril, muy en consonancia con mi escasa categoría como escritor. Yo era muy aficionado a terminar mis relatos con suspiros y ruidos que paralizaban las facultades de mis héroes y les dejaban sin valor, sin palabras y sin recuerdos, para decir que habían experimentado. Conocemos las cosas que decía él solo a través de nuestros 5 sentidos o de nuestras intuiciones religiosas. Por tanto, es completamente imposible hacer referencia a ningún objeto o visión que pueda describirse claramente mediante las sólidas definiciones empíricas o las correctas doctrinas teológicas, preferiblemente congregacionalistas, como las modificaciones de la tradición o Sir Arthur Conan Doyle puedan aportar. Con este amigo, Joel Manton discutía a menudo lánguidamente. Era el director de East High School, nacido y criado en Boston, y participaba en una sordera autocomplaciente de Nueva Inglaterra para las delicadas insinuaciones de la vida. Su opinión era sólo que nuestras experiencias normales y objetivas poseen importancia estética y que lo que incumbe al artista no es tanto suscitar una fuerte emoción mediante la acción, el éxtasis o el asombro, como mantener un plácido interés en la apreciación con detalle y precisas transcripciones de lo cotidiano. En particular, era contrario a mi preocupación por lo místico y lo inexplicable, porque aún creía en lo sobrenatural, mucho más que yo no admitía que fuera un tema suficiente común para abordarlo en la literatura. Para un intelecto claro, práctico y lógico, era increíble que una mente pudiese encontrar su mayor placer en la evasión del respecto de la rutina diaria y en las combinaciones originales y dramáticas de las imágenes normalmente reservadas por el hábito y el cansancio de las trilladas formas de la existencia real. Según él, todas las cosas y sentimientos tenían dimensiones, propiedades, causas y efectos fijos. Aunque sabía vagamente que el entendimiento tiene a veces visiones y sensaciones de naturaleza bastante menos geométrica, clasificable y manejable, se creía justificado para trazar una línea arbitraria y desestimar todo aquello que no puede ser experimentado y comprendido por un ciudadano ordinario. Además, estaba casi seguro que no puede existir nada que sea innombrable y no era razonable según él. Aunque me daba cuenta de lo inútil que era aducir argumentos imaginativos y metafísicos frente a su autosatisfacción de un ortodoxo de la vida diurna, había algo en el escenario de este coloquio vespertino que me incitaba a discutir más de lo acostumbrado. Las gastadas losas de pizarra, los árboles patriarcales, los centenarios tejados holandeses de la vieja ciudad embrujada, que se extendía alrededor. Todo contribuía a enardecer el espíritu en defensa de mi obra y no tardé en llevar mis ataques al terreno mismo del enemigo. En efecto, no fue difícil iniciar el contraataque, ya que sabía que Joel Manton seguía medio aferrado a muchas cosas de las supersticiones de las gentes que cultivadas habían abandonado ya. Creencias en apariciones de personas a punto de morir en lugares distantes, o impresiones dejadas por antiguos rostros en las ventanas a los que se habían asomado en vida. Dar crédito a estas consejas de vieja campesina, insistía yo, presuponía una fe en la existencia de las sustancias espectrales,
una capacidad para creer en fenómenos que estaban más allá de todas las nociones normales. Pues si un muerto puede transmitir su imagen visible o tangible a la distancia de medio mundo o desplazarse a lo largo de los siglos, ¿por qué iba a ser absurdo suponer que las casas deshabitadas están llenas de extrañas entidades sensibles o que los viejos cementerios rebosan de terribles e incorpóreas generaciones de inteligencias? Dado que el espíritu, para efectuar las manifestaciones que se le atribuyen, no puede sufrir limitación alguna de las leyes de la materia, porque es una extravagancia imaginar que los seres muertos perviven psíquicamente en formas o ausencias de formas para que el observar humano, para que los humanos observen y les resulte a ello absoluta y espantosamente innombrables. El sentido común al reflexionar sobre los temas, le aseguré a mi amigo con calor, no es sino una uña estúpida falta de imaginación y de flexibilidad mental. De repente había empezado a oscurecer, pero ninguno de los dos nos apetecía dejar la conversación. Manton no parecía impresionado por mis argumentos y estaba deseoso de refutarlos con esa confianza de sus opiniones, que tanto éxito le daba como profesor, mientras yo me sentía demasiado seguro en mi terreno para tener una derrota. Cayó la noche y las luces brillaron débilmente en algunas ventanas distantes, pero no nos movimos. Nuestro asiento, un sepulcro, era bastante cómodo y yo sabía que por mi prosaico amigo no le inquietaba la cavernosa grieta que se abría en la antigua obra de ladrillos, maltratada por las raíces justo detrás de nosotros, ni en la total negrura del lugar que proyectaba una ruinosa y deshabitada casa en el siglo XVII, que se interponía entre nosotros y la calle iluminada. Allí sentados en la oscuridad junto a la tumba próxima a la casa deshabitada, conversábamos sobre lo innombrable. Y cuando mi amigo dejó de burlarse, le hablé de la espantosa prueba que había detrás del relato mío, de las que más se había burlado él. El relato se titulaba La ventana del ático y había aparecido en el número de la revista Whisper correspondiente a enero de 1922. En muchos lugares, especialmente en el sur o en la costa del Pacífico, retiraron la revista de los kioscos a causa de las quejas de los estúpidos y pusilánimes. Pero no en Nueva Inglaterra, no causó ninguna emoción, y las gentes se encogieron de hombros ante mis extravagancias. Era impensable, dijeron, que nadie se sobresaltase con aquel ser biológicamente imposible. No era sino una conseja más, una habladuría de Cotton-Mather que había hecho bastante creíble como para incluirla en su caótica Magdalena Christi Americana, revista importante, y que se hallaba tan pobremente autentificada que ni siquiera se había atrevido a citar el nombre de la localidad donde había tenido lugar el horror. Y en cuanto a la aplicación, yo hacía que de la breve nota un viejo místico. Era completamente imposible y la típica de un plumífero frívolo y fastidioso. Mather había dicho efectivamente que había nacido semejante ser, pero nadie, salvo un sensacionalista barato como yo, podría pensar que se lo hubiese desarrollado. Se fue asomando a las ventanas de las gentes por las noches y se ocultara en el ático de la casa, en un cuerpo, en un alma, hasta que alguien lo descubrió siglos después en la ventana. Aunque no pudo describir qué fue lo que vio, solo unos grises cabellos, todo esto era más que una descarada mediocridad, cosa que no paraba de insistir mi amigo Matt. Entonces le hablé de lo que yo había descubierto en un viejo diario redactado en el año 1706 y 1723, desenterrado entre los papeles de la familia, a menos de una milla donde estábamos sentados. De eso y de la verdad irrefutable de las cicatrices de mi antepasado que tenía en el pecho y la espalda, que el diario describía. Le hablé también de los temores que abrigaban otras gentes de esa región y del murmullo
durante generaciones acerca de toda esta situación y de cómo se demostró que no era una fingida locura colectiva que sobrevino a un niño que entró en 1793 en una casa abandonada para examinar determinadas huellas que decía lo que había. Realmente fue sin duda un ser horrible. No es de extrañar que para los estudiosos se estremezcan al abordar la época puritana de Massachusetts. Se conoce muy poco sobre lo que ocurrió bajo la superficie, aunque a veces supura horriblemente con un burbujeo putrefacto. El terror de la brujería es un destello de luz de lo que bullía en los estrujados cerebros de los hombres, pero incluso eso es una pequeñez. No había belleza, no había libertad, como puede comprobarse en los restos de arquitectos arquitectónicos y domésticos y los sermones envenenados de rigurosos teólogos. Y dentro de la herrumbosa camisa de fuerza se ocultaban farbullantes la atrocidad y la perversión y el satanismo. Esta era verdaderamente apoteósico y hecho por el innombrable. Cotton Mather, en ese demoníaco sexto libro que nadie quería leer de noche, no se andaba con rodeos al lanzar sus amenazas. Severo como un profeta judío y lacónico e imperturbable como nadie hasta entonces. Hablaba de una bestia que dio a luz a un ser superior a las bestias, aunque inferior al hombre, al ser el del ojo manchado y del desdichado y vociferante borracho al que ahorcaron por tener un ojo así. De todo esto se atreve a hablar, aunque no cuenta qué ocurrió después. Quizás no llegó a saberlo, o quizás sí, o no decidió contarlo. Hay quienes sí se enteraron, aunque no llegó a decir nada. Tampoco se dio explicación pública de lo que se hablaba con temor a la cerradura de la puerta que había en el ático, que había en la escalera, donde vivía un viejo solitario amargado y decrépito, el cual se había atrevido a levantar la losa de determinada sepultura anónima, sobre la cual, sin embargo, existen numerosas leyendas capaces de helarle la sangre a cualquiera. Todo está en este diario ancestral que encontré. Las secretas alusiones e historias susurradas sobre seres con un ojo manchado que andaban asomándose a las ventanas por la noche y eran vistos por los prados desiertos, cerca de los bosques. Mi antepasado vio un ser así en una carretera sombría que corría por un valle, el cual dejó señales de cuernos en el pecho y de garras en su espalda. Y cuando buscaron sus pisadas en el polvo encontraron huellas mezcladas entre pezuñas hendidas y zarpas vagamente antropoides. En una ocasión, un jinete del servicio de correo contó que había visto a la luz de la luna, unas horas antes del amanecer, a un viejo corriendo y llamando a una criatura espantosa que andaba zancadas por la colina Hill, y muchos le creyeron. Desde luego corrió una extraña historia a eso de los años 1710, cuando un viejo solitario y decrépito fue enterrado en una cripta que había detrás de su propia casa, cerca de la losa de pizarra sin inscripción. Nadie lo abrió. Nadie abrió la puerta que daba acceso a la escalera del ático, sino que dejaron la casa como estaba, pavorosa y desierta. Cuando se oían ruidos en ella, la gente murmuraba y se estremecía confiando de que fuese bastante sólido el cerrojo de la puerta del ático. Más tarde, esta confianza se vio frustrada cuando el horror se presentó en la casa parroquial y no dejó ni una sola alma viva o entera. Con el paso de los años, las leyendas adoptan un carácter espectral, pero supongo que aquel ser debió morir, si era una criatura viva. Su recuerdo sigue siendo espantoso, tanto más espantoso cuando ha sido un secreto. Durante esta narración, mi amigo Manton se había ido quedando en silencio y observé que mis palabras le habían impresionado. No se rió al callarme yo, sino que me preguntó muy serio sobre lo que el niño que enloqueció en el año 1793 y que parecía ser el héroe de mi historia. Le dije que el chico había ido a aquella casa encantada y desierta,
seguramente movido por la curiosidad, ya que creía que las ventanas conservan latente la imagen de quienes habían estado sentados junto a ellas. El chico fue a examinar las ventanas de aquel horrible ático, a causa de las historias sobre los seres que se han visto detrás de ella, y regresó gritando frenéticamente. Cuando acabé de hablar, Manton se quedó pensativo, pero poco a poco volvió a su actitud analítica. Concedió que quizás había existido realmente un monstruo espantoso, pero me recordó que ni siquiera la más morbosa aberración de la naturaleza tiene por qué ser innombrable, ni científicamente ni indescriptiblemente. Admiré su claridad y persistencia, pero añadí: nuevas revelaciones que habían recogido entre la gente de edad, leyendas espectrales, aclaré, relacionadas con apariciones apariciones monstruosas más horribles de cuantas entidades orgánicas podían existir, apariciones de formas bestiales y gigantescas, visibles a veces y a veces solo tangibles, que flotaban en la noche sin luna y rondaban por la vieja casa, la cripta que había detrás y el sepulcro junto cuya losa ilegible había brotado un árbol. Tanto si tales apariciones habían matado o no personas acornadas o sofocándolas, como se decía en algunas tradiciones no comprobadas, habían causado una tremenda impresión, y aunque eran secretamente temidas por los más viejos de la región, aunque las nuevas generaciones, casi y siempre ocurre, las habían olvidado. Quizás estas historias desaparecieran si se dejaba de pensar en ellas, y quizás también estas criaturas. Es más, en lo que se refería a la estética o a las emanaciones psíquicas de las criaturas humanas, consistían en distorsiones grotescas, que es la representación coherente que podían expresar o reflejar en una nebulosidad gibosa o infame, como aquel espectro de maligna y caótica perversión, aquella blasfemia morbosa de la naturaleza, modelado por un cerebro de una pesadilla híbrida, y no constituirá semejante horror vaporoso con toda su nauseabunda verdad, lo intensa y escalofriante de lo innombrable. Sin duda, ya se había hecho muy tarde. Un murciélago singularmente silencioso me tosó al pasar, y creo que Manton también, porque aún no podía verle. Noté que levantaba el brazo y luego dijo: ¿pero sigue en pie y deshabitada la casa de la ventana del ático? Sí, contesté yo. Yo la he visto. ¿Y encontraste algo en el ático o en algún otro lugar de la casa? Pues la verdad, he encontrado unos huesos bajo el alero. Quizás fue lo que vio el niño, y si era muy sensible, pues no necesitó ver nada más en el cristal de la ventana para perder la razón. Si pertenecían al mismo ser, debió tratarse de una monstruosidad histérica y delirante. Habría sido blasfemo dejar tales huesos en el mundo, así que los metí en un saco y los llevé a una tumba que hay detrás de la casa. Había una abertura por donde los pude arrojar al interior. No pienses que fue una tontería por mi parte. Quisiera que hubieses visto el cráneo. Tenía unos cuernos y unas 4 pulgadas. En cambio, la cara y la mandíbula eran iguales a ti o a mí. Al fin pude notar que Manton, ahora muy cerca de mí, experimentaba un auténtico escalofrío, pero su curiosidad no se dejó intimidar. ¿Y los cristales de las ventanas? Habían desaparecido todos. Una de las ventanas había perdido completamente el marco, en las demás no había rastro de cristales en las pequeñas aberturas romboidales. Era de esa clase de ventana de celosía que cayeron en desuso en los años 1700. Supongo que llevaban un siglo más sin cristales. Quizás los rompiera el niño, si es que llegó hasta allí. La leyenda no lo dice. Manton se quedó pensativo otra vez. Me gustaría ver la casa, Carter, me dijo. ¿Dónde está? Tanto si tiene cristales como si no. Quisiera echarle una ojeada.
y también a la tumba donde pusiste aquellos huesos y a la otra sepultura sin inscripción. Todo debe ser un poco terrible. La has estado viendo todo este tiempo, hasta que se ha hecho de noche. De noche. Mi amigo se puso más nervioso de lo que yo esperaba, porque ante este golpe de inocente teatralidad se apartó de mí neuróticamente y dejó escapar un grito con una especie de atragantamiento que liberó su tensión contenida. Fue un grito bastante particular y tanto más terrible cuando fue contestado, pues aún resonaba, cuando oí un crujido en la tenebrosa negrura y comprendí que se abría una ventana de celosía en aquella casa vieja y maldita que teníamos allí cerca. Y dado que todos los demás marcos de las ventanas hacían tiempo habían desaparecido, comprendí que se trataba del marco espantoso de aquella ventana demoniática del ático. Luego nos llegó una ráfaga de aire fétido y glacial procedente de la misma espantosa dirección, seguida de un alarido penetrante que brotó junto a mí de aquella tumba agrietada de hombre y monstruo. Un instante después fui derribado del horrible banco donde estaba sentado por el impulso infernal de una entidad invisible del tamaño gigantesco, aunque de naturaleza indeterminada. Caí cuán largo era el moho trenzado de raíces de este horrendo cementerio. Mientras de la tumba salía un rugido jadeante y un aleteo, y mi fantasía se valía de ellos para poblar la oscuridad con legiones de seres semejantes a los deformes condenados de Milton. Se formó un vórtice de viento helado y devastador, y luego hubo un tableteo de ladrillos y cascotes sueltos, pero misteriosamente me desvanecí antes de comprender lo que ocurría. Manton, aunque más bajo que yo, es más resistente porque abrimos los ojos casi al mismo tiempo, a pesar de que sus heridas eran más graves. Nuestras camas estaban juntas y a pocos segundos nos enterábamos que estábamos en el hospital de Santa María. Las enfermeras se habían congregado a nuestro alrededor en tensa curiosidad y ansiosas por ayudar a nuestra memoria, contándonos cómo habíamos llegado allí, y no tardamos en saber que un granjero nos había encontrado a mediodía en un campo solitario al otro lado de la colina Hill, a 1 milla del viejo cementerio, en un lugar donde se dice que hubo en otro tiempo un matadero. Manton tenía 2 serias heridas en el pecho, así como algunos cortes y arañazos menos graves en la espalda. Yo no estaba malherido, pero tenía el cuerpo cubierto de morados y contusiones de los más desconcertantes, y hasta una huella de pezuña hendida. Era evidente que Manton sabía más que yo, pero no dijo nada a los perplejos e interesados médicos, hasta que le explicaron cuál era la naturaleza de nuestras heridas. Entonces dijo que habíamos sido víctimas de un toro resabiado, aunque resultó difícil de explicar e identificar el animal. Cuando las enfermeras y los médicos nos dejaron, le susurré una pregunta sobrecogida. Dios mío, Manton, ¿qué ha pasado? ¿Esas señales ha sido eso? Pero yo estaba demasiado perplejo para alegrarme, cuando me contestó en voz baja algo que yo medio me esperaba. No, no ha sido eso, ni mucho menos. Estaba en todas partes, era una gelatina, un limo, sin embargo tenía formas y 1000 formas espantosas, imposible de recordar. Tenía ojos y uno de ellos manchado. Era un abismo, un malestrón y una abominación final. Carter, realmente era lo innombrable. Ese es el cuento de esta noche, Lo Innombrable. Recuerden que las descripciones son largas porque tenemos que usar nuestra imaginación. Entonces, sigan aquí conectados. Pues para aquellos que no he saludado, hola María José, hola Daniel Puentes. Entonces, muchas gracias por Laura, Belandia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ay, sobrina, muchas gracias. No te había visto. Entonces,
Helen, bienvenida. Un abrazo a todos. Espero que nos acompañen mañana. Recuerden que pues hay cositas que hacer del cole. Y un abrazo. Cuídense mucho. Y nos vemos mañana. Chao. Esperamos invitarlos a que nos acompañen leyendo. Chao.